Continuamos. Juan Ramón Martínez. Vamos por ahí, Juan Ramón Martínez. Sigue. ¿De qué trató la clase del viernes, Juan Ramón? Contanos de qué trató la clase del viernes. Vamos a empezar a grabar para que, si quieren revisar o alguien que tenga problemas de conexión, ahí puede revisar después. Entonces vamos a empezar a grabar. Contanos, pues, Juan Ramón, ¿de qué trató la clase del viernes? Permítame, que estoy revisando mi cuaderno. De los enlaces de moléculas. Enlaces de moléculas. ¿Qué más específicamente podríamos hablar específicamente de lo que trató la clase? De la estructura de Lewis. De estructura de Lewis, ¿verdad? Principalmente de estructura de Lewis. De eso principalmente. Entonces, algo que está muy relacionado con las estructuras de Lewis, para entrar, porque les voy a enseñar también las excepciones a las reglas del octeto. Entonces, primero quiero que veamos los estados de oxidación. Seguramente ustedes van a encontrar en algún lugar, algún texto, algún libro, lo van a encontrar como estado de oxidación. Puede que lo vayan a encontrar como número de oxidación o simplemente como valencia, que es totalmente diferente a los electrones de valencia, ¿verdad? El estado de oxidación, el número de oxidación, o lo van a encontrar como valencia. ¿Y qué es el estado de oxidación o el número de oxidación o la valencia? Vamos a hablar de que es una carga que adquiere el átomo. Puede ser como una carga que adquiere el átomo en el supuesto los electrones se transfieran. ¿Sí? ¿En qué tipo de enlace hay transferencia de electrones, jóvenes? Covalente. Enlace iónico. Enlace iónico, ¿verdad? En el enlace iónico. En el enlace covalente, recuerden que se están compartiendo. Pero cuando hablamos de estado de oxidación, es una carga que adquiere el átomo en el supuesto que sus electrones se transfieran. Puede que sea un enlace iónico o un enlace covalente, pero aquí estamos suponiendo que si este átomo transfiriera esos electrones, va a adquirir una carga. Y la carga puede ser positiva, puede ser negativa, o puede ser neutra, ¿sí? Que su carga sea cero, ¿verdad? Positiva, negativa, o puede ser cero, neutra. Es una carga que queda el átomo en el supuesto que sus electrones se transfieran. Entonces, cuando hablamos de los estados de oxidación o la valencia, es totalmente distinto a los electrones de valencia. Por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Recuerden que el oxígeno es de la columna 16. Tiene 6 electrones de valencia. Porque con 2 electrones más llega al octeto. 6 electrones de valencia. Entonces, regularmente el oxígeno, ¿cuántos electrones necesita para cumplir el octeto, jóvenes? 2. 2. 2. Necesita 2. Necesita 2 electrones para cumplir el octeto. Porque tiene 6, necesita 2. ¿Cómo lo va a conseguir? De que alguien se los transfiera o que alguien se los comparta, ¿verdad? Que alguien se los transfiera en un enlace iónico o que alguien se los comparta en un enlace covalente. Entonces, lo que ocurre con el número de oxidación de esos 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno, puede que solo uno, puede que solo 2 participen en enlaces para poder
llegar al octeto. Y a eso nos vamos a referir ahorita. Otra forma de ver el estado de oxidación o número de oxidación, también podemos hablar de que es el número de electrones que intervienen en enlaces. Número de electrones que intervienen en enlaces. Podríamos hablar de esa manera. El número de electrones que intervienen en enlaces. ¿De qué tipo? ¿Qué electrones? Los electrones de valencia. Hay átomos que hacen que todos sus electrones de valencia intervengan en enlaces. Hay otros que menos, otros que más. Bueno, más no pueden, ¿verdad? Más no pueden participar. El máximo que pueden participar son el número de electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, en una de las clases anteriores hablábamos de que el máximo de electrones de valencia, ¿cuántos van a ser, jóvenes? 7. 8. El máximo de electrones de valencia son 8, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen 8 electrones de valencia? Gracias, no. Los gases nobles, pero esos casi que pasan desapercibidos por su poca reactividad. Entonces, hablamos de que el máximo número de electrones de valencia son 7, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son los que manejan 7 electrones de valencia, que ya lo hemos visto también, pero vamos a reforzar esa parte. Entonces, por ejemplo, el cloro es del grupo de la columna 17. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. 7, ¿verdad? Él tiene 7. 7 electrones de valencia. Él necesita 1 para cumplir el octeto. Ya sea que se lo transfieran o que se lo compartan. Pero para hacer ese enlace, ¿cuántos electrones de él participan? 7. ¿Será que los 7? Para hacer un enlace, ¿cuántos necesita poner el cloro? 1. 1, ¿verdad? Y a ese es el estado de oxidación del cloro cuando él participa solo con un electrón. ¿Sí? El número de electrones que intervienen en los enlaces. Entonces, aquí hablamos de que es una carga que adquiere el átomo en el supuesto que sus electrones se transfieran. El número de electrones que intervienen en los enlaces también podemos decir que se refieren al estado de oxidación. Pero digamos, esta base no nos sirve si no vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Casi que todo lo vamos a comprender con algunos ejemplos. Entonces, para los números de oxidación hay algunas reglas de asignación de los números de oxidación. Hay algunas reglas de asignación. La número 1, vamos a hablar para átomos libres. Átomos libres. ¿Pero qué es un átomo libre? Átomos libres o que no estén unidos a otro tipo de átomo. Átomos libres o que no estén unidos a otro tipo de átomo. Entonces, por ejemplo, a otro tipo de... Permítanme, jóvenes, que es algo de coordinación académica. Permítanme un momentito.
Bueno, disculpen ahí, jóvenes, es que es algo de una revisión de unos exámenes, entonces. Entonces, a los átomos libres o que no estén unidos a otro tipo de átomo, esto su número de oxidación o su estado de oxidación va a ser 0. ¿Sí? Va a ser 0. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que 0, verdad? Entonces, ¿cómo así que 0? Por ejemplo, ¿quiénes son los átomos libres? Los átomos libres, hablamos de átomos libres, podemos hablar de los metales. Por ejemplo, el sodio, el magnesio, ¿sí? Sodio, el magnesio, podemos del hierro, entre otros. Esos se llaman átomos libres. Por ejemplo, el sodio, el magnesio y el hierro no están unidos a otro tipo de átomos, sino que solo a átomos de hierro, mediante un enlace iónico, mediante un enlace metálico, sodio, magnesio y hierro como metales. Por eso es que se forman las planchitas o las formas sólidas de los metales, es porque están átomos libres, pero sí están unidos a átomos del mismo elemento, por ejemplo, hierro, mediante un enlace metálico. A eso le llamamos átomos libres. Otro tipo de átomos libres son a los que están en forma molecular, que están en forma de dos moléculas, ¿verdad? Forma diatómica. ¿Cuáles encontramos en forma diatómica? El oxígeno. El oxígeno. ¿Qué otro encontramos en forma diatómica en la naturaleza, jóvenes? Bromo. No sé si es que no se escuchó bien. Ahora sí. Dígame, jóvenes, no escuchaba bien. Oxígeno, Nitrógeno. nitrógeno. ¿Y otro? Cloro. El cloro también. Ahora dejemos estos tres, ¿sí? Entonces, así como estos tipos de átomos, como tal, a los metales y a los que están en forma diatómica, estos siempre van a tener un número de oxidación de 0. Entonces, ¿cómo simbolizamos el número de oxidación? Como un superíndice arriba, a la derecha de los símbolos. Entonces, por ejemplo, el sodio en forma metálica es como 0. Magnesio, número de oxidación 0. Hierro, número de oxidación 0. El oxígeno molecular también tiene 0. El nitrógeno y el cloro tienen 0. Entonces, su número de oxidación es 0. Miren, jóvenes. Es 0. Ahí vamos a explicar otra cuestión ahí. Entonces, aquí, en este caso, lo que está ocurriendo es que la carga que adquiere el átomo, en el supuesto que sus electrones se transfieran, ¿verdad? Aquí es 0, miren. Aquí es 0. Y eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre que se les asigna 0? 2. Vamos a empezar. Los metales alcalinos, su número de oxidación va a ser más 1. Va a ser más 1. Los metales alcalino-térreos, número de oxidación va a ser más 2. Entonces vean, alcalinos 1, ¿verdad? Porque es del grupo 1, la columna 1. Los alcalino-térreos más 2. Ejemplo del grupo 3, vamos a hablar de qué. Más 3. Por ejemplo, los de aquí, la 3 tienen más 3. Aquí podríamos hablar de más 4, ahí varía un poquito. Por ejemplo, aquí también tienen más 3. Esto de la columna 13, más 3 también. Pues vamos a poner aquí mejor columna, ¿verdad? Columna 3 y 13 van a tener más 3. Vamos a hablar de más 3. Vamos a dejar estos por el momento ahí. Más 3, más 1, más 2, más 3. Vamos a también con el oxígeno.
¿Cómo vamos a manejar el oxígeno? El oxígeno va a trabajar con lo más común, -2. La mayoría de compuestos. La mayoría de compuestos, el oxígeno va a ser -2. En los peróxidos, y en los peróxidos va a ser de -1. -2 en la mayoría de compuestos y en los peróxidos va a ser -1. Otra regla que está es para el hidrógeno. Para el hidrógeno va a ser +1, +1, la mayoría de compuestos. Y -1 cuando se une a metales. Cuando se une a metales. Entonces ya tenemos átomos libres, que es 0, algunos metales, que es +1, +2 y +3, que son números fijos, ¿verdad? Que no van a cambiar. En el oxígeno, -2 en la mayoría de compuestos y en los peróxidos -1. Hidrógeno +1 en la mayoría de compuestos y -1 cuando se unen a los metales. Otra cuestión es los no metales. Metales. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de no metales, jóvenes? Calcio. Los gases, ¿verdad? Por ejemplo, los gases nobles, pero ya dijimos que eso no nos interesa mucho la parte de los números de oxidación. Pero, por ejemplo, de los no metales, y aquí no metales que están ahí, los que están en verde principalmente son los que son de interés, ¿verdad? Y son bastante comunes en la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, los que están en verde, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Entonces, bueno, entonces, les decía, los no metales, los que están en verde, podemos ver al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al oxígeno, al azufre, al selenio, nitrógeno, fósforo, carbono, que son no metales, podemos decir que puros, ¿verdad? Después podemos hablar del bromo, del boro, perdón, del silicio, del germanio, el arsénico, antimonio, telurio, que son metaloides o semimetales, que tienen algunas características también de los no metales. Estos, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se pueden comportar? Los no metales tienen un comportamiento en dos vías. Podríamos hablar de que cuando son los más electronegativos, actúan con número negativo. Número negativo. ¿Y con qué número van a actuar? Con el número de electrones que hacen falta para el octeto, para completar el octeto, ¿sí? Entonces, los no metales, cuando son los más electronegativos, actúan con número negativo. ¿Y qué magnitud? El número con el que van a actuar es lo que les falta para completar el octeto. Entonces, veamos. Si entendieron esa regla, podríamos hablar. Los del grupo, los de la columna 17, cuando ellos actúan con uno que sea menos electronegativo, ¿con qué número de oxidación van a participar? -1. Con -1, ¿sí? Van a participar con -1. Los de la columna 16, -2. -2.
menos 2. Los de la columna 15, Menos 3. menos 3. Y la columna 14, Menos 4. menos 4, ¿verdad? ¿Sí? Hasta aquí se puede cumplir la regla del octeto. La columna 14, 15, 16 y 17. Entonces lo de la 17 con menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. A eso se refiere con el número de electrones que le hace falta para el octeto. Por otro lado, cuando son los menos electronegativos, quiere decir que se están uniendo a otro que sea más electronegativo que ellos. Cuando son los menos electronegativos, actúan con número positivo. Con número positivo. Y aquí la característica es que puede variar. Les voy a dar un listado después con qué números de oxidación pueden trabajar cada uno de ellos, pero puede variar. Ellos pueden variar cuando trabajan, cuando ellos son los menos electronegativos, principalmente cuando se unen al oxígeno o al flúor, principalmente, ¿verdad? Estas serían como las reglas más generales, y conforme vayamos haciendo algunos ejemplos, van a ir viendo ustedes que puede ir cambiando esto, ¿verdad? Que puede ir cambiando esto. Entonces vamos con unos ejemplos. Vamos con algunos ejemplos, solo les voy a poner la número 6 aquí, que sería para metales de transición. Los metales de transición, la característica es que son números positivos, pueden variar. Números positivos y pueden variar, eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos ahí. Entremos ya en materia a los ejemplos. Vamos con un ejemplo aquí. Entonces aquí sí voy a necesitar que vayan participando ustedes. Y veamos aquí. Voy a poner algunos pares de átomos y ustedes me dicen. En este par de átomos, ¿quién es más electronegativo, jóvenes? Cloro. El cloro es el más electronegativo, ¿verdad? El cloro es el más electronegativo. Entonces, lo que va a haber aquí es la posibilidad de que el menos electronegativo transfiera electrones al más electronegativo. Entonces, este va a tender a formar números de oxidación positivos y este números de oxidación negativos. Veamos el siguiente. Hierro y azufre. ¿Sí? ¿Quién es el más electronegativo? Azufre. 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 El azufre, ¿verdad? El azufre. Entonces aquí la opción es de que el hierro seguramente le va a transferir electrones al azufre. Entonces seguramente el azufre va a estar actuando con número de oxidación negativo y el hierro con número de oxidación positivo. Veamos. Oxígeno y azufre. Aquí vamos a ver en la tabla periódica. Oxígeno 3.44. Azufre 2.58. ¿Quién es más electronegativo? Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? Vimos que el oxígeno 3.44 y el azufre 2.58. 3.44, 2.58. Lo que va a estar ocurriendo aquí es de que va a haber mayor fuerza por parte del oxígeno para atraer los electrones. Entonces seguramente el que va a actuar con carga negativa es el oxígeno y aquí con carga positiva es el azufre. Miren, el azufre aquí está actuando con carga negativa y aquí está actuando con carga positiva, ¿verdad? Aquí no hay transferencia de electrones. Como es un enlace covalente, por la diferencia de electronegatividades,
Aquí lo que están haciendo es compartiendo. Pero sin embargo, hay más tendencia de los electrones de irse para donde está el oxígeno. Bueno, entonces, viendo esto, ya empezamos a ver, por ejemplo, para el cloruro de sodio. Hay algunos que ya podemos decir, estos son fijos, son números de oxidación fijos. Cuando hablamos de moléculas de compuestos, lo que tienen que tener claro es que su carga es igual a 0, miren, es igual a 0. La carga tiene que ser igual a 0. ¿Cuántos cloros y cuántos sodios hay en este compuesto? Jóvenes. 1, 1, ¿verdad? Hay un sodio y un cloro. No lo ponemos, pero ahí están. Un sodio y un cloro. ¿Qué dijimos de los metales? El sodio es un metal alcalino, grupo 1. ¿Cuánto dijimos que actúa? ¿En qué número de oxidación? 1. Con número de oxidación más 1. ¿Sí? ¿Y el cloro? Con -1. Dice los no metales, cuando son los más electronegativos, aquí el cloro es el más electronegativo, actúan con el número negativo, actúan con número negativo, con el número de electrones que le hace falta para el octeto. Dijimos que el cloro le hace falta 1, entonces el cloro va a actuar con -1. Con -1. Y comprobemos, un sodio por su carga sería +1. Un cloro por la carga de -1, -1. Entonces, miren, mi molécula o mi compuesto me da que es 0. Veamos otro. Vamos a utilizar otra vez el sodio. ¿Cuáles son sus números de oxidación? El sodio dijimos que es +1, ¿verdad? El sodio dijimos que es +1. Y el azufre, 2. como es un no metal, le hacen falta 2 electrones para el octeto, entonces va a actuar con -2. -2, comprobemos y aquí nos da 0 la carga. 2 sodios por +1, que es un número de oxidación, +2. Un azufre por -2, -2, 0, miren, 0. Veamos ahora, este es cloruro de sodio, este es sulfuro de sodio, ahora veamos sulfuro de magnesio. Vamos a ver, sulfuro de magnesio. El magnesio, grupo 2, va a actuar con +2. Va a actuar con +2. ¿Y el azufre? Con -2. Ya habíamos dicho que va a actuar con -2 porque él está como el más electronegativo. Ya dijimos que cuando actúan como más electronegativos van a actuar con número negativo. Valga la redundancia. Comprobemos, solo es una forma de comprobar, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Un magnesio de la fórmula, un magnesio por 2, +2. Un azufre por -2, -2, y aquí nos da 0. Nos da 0. Eso es cuando nosotros sabemos, los números fijos. Nosotros sabemos los números fijos, pero por ejemplo, aquí les decía, los metales de transición son positivos y pueden variar. Vean aquí, pueden variar. Aquí pueden variar para los metales de transición. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes aquí estamos. Aquí. El del hierro, como es un metal de transición, no tiene un número específico. Hay algunas cantidades con las que puede participar, ya lo vamos a ver después.
Pero ¿cuál es el que sí sabemos con cuánto actúa de estos dos? Cloro. El cloro. ¿Con cuánto actúa el cloro? Con -1. Con -1, ¿sí? Actúa con -1. Entonces veamos aquí me tiene que dar 0. ¿Cuántas cargas negativas tenemos en la molécula? ¿Cuántas cargas negativas son? 2. 2. Tenemos 2 átomos de cloro y cada átomo de cloro con -1 tiene -2. ¿Cuántas cargas positivas necesitamos para que sea neutra la molécula? 2. Necesitamos 2. ¿Cuántos hierros tiene la molécula? 2. 1. Sí, 2. 1, ¿verdad? Entonces 2 dividido 1 sería 2. Podríamos hablar aquí, ¿sí? Entonces sabemos ahora que el hierro tiene +2. Pero, por ejemplo, también podríamos tener esto, miren. Hierro. Oxígeno. 2. Vamos a ver, 3. 3. ¿Sí? Entonces veamos, ¿qué dijimos? Ahorita no vamos a hablar nada de peróxidos. Todo lo que veamos ahorita van a ser óxidos. Es decir, que el oxígeno, en todo lo que veamos ahorita, hasta cuando ya empecemos a ver peróxidos, les voy a explicar esto, ¿verdad? Ahorita todo lo vamos a trabajar como que el oxígeno tiene -2. Entonces, el oxígeno, ¿con cuánto está trabajando aquí? ¿Con qué número de oxidación? -2. -2, ¿verdad? ¿Sí? -2. Después ustedes le pueden ir buscando lógica, ¿verdad? Pero aquí le vamos a ir haciendo alguna cuestión matemática para que le vayan atinando. Cuando ustedes lo hagan mentalmente, no hay problema. ¿Cuántas cargas negativas tenemos? ¿Cuántas cargas negativas tenemos? 2 cargas negativas. 2 por cada oxígeno, ¿verdad? Pero ¿cuántos oxígenos tiene el átomo? 3. Son En 6. la molécula, ¿verdad? 3 átomos, ¿verdad? Entonces tiene 6 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas necesitamos que tengan para 6? 6, miren, son 6. ¿Y cuántos átomos de hierro tiene la molécula? 2. 2. Entonces 6 y 2. 3, 6 dividido 2, 3, podríamos decirlo de esta manera. Alguien me va a decir, pero mire, entonces lo fácil es cruzar. Los números que estén abajo, los cruzamos y ya, ¿verdad? Si vemos, todas coinciden en lo mismo, ¿verdad? Si cruzamos los números, bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no coincide porque hay 1 y ahí arriba están en 2, ¿verdad? Pero en la mayoría ustedes se pueden confundir y decir, solo cruzo y ya estuvo. Y ahí ya tengo mi número de oxidación ahí identificados. Ya tengo ahí mis números de oxidación identificados. Porque veamos, por ejemplo aquí, otro que es también de hierro, con oxígeno, miren. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro y cuál es el número de oxidación del oxígeno? Colóquenmelo ahí en el chat de la reunión. Quiero ver si están ahí presentes. Sería para el feo, decían algunos. Pónganmelo en el chat, ¿sí? Háganlo ahí porque recuerden que puede que les pida evidencia al final, ¿verdad? Dos, -2, +2. El del hierro dice que es +2. Sí, es importante que el signo no lo vayamos. En esto de los números de oxidación es importante que siempre pongamos los signos, jóvenes. Acostumbremos ahí si es positivo o si es negativo.
El hierro es +2, el oxígeno es -2, me dicen por ahí. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Gracias, Jessica. Entonces veamos. Muy bien, Georgie. Así está ahí. Entonces, ya vemos aquí. Entonces, por ejemplo, yo empiezo de esta manera. ¿Con qué números de oxidación están trabajando cada uno de ellos? Principalmente me interesa el azufre. ¿Con cuánto está trabajando el azufre aquí? Póngamelo en el chat. En el chat póngame ahí. ¿Con cuánto está trabajando el azufre ahí en ese compuesto? Que es óxido clórico, ¿verdad? +6, dicen por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? +3. +6. +6. +6, dicen por ahí también. +6. +6. +6. +6, +6. Bueno, la mayoría coincide con +6, ¿verdad? Veamos. Oxígeno, ahora decimos que -2. Azufre. Entonces, si lo queremos hacer para que no se pierda, 3 oxígenos por -2 cada oxígeno, -6. Entonces necesitamos 6 cargas positivas para que sea 0. Entonces, en este caso, como hay un azufre nada más, +6, ¿verdad? El único azufre va a actuar con +6. Entonces, el azufre está actuando con +6. Ahora veamos otro compuesto también de azufre con oxígeno. ¿Con cuánto actúa ahí el azufre? ¿Con cuánto actúa el azufre ahí? Con +4, dicen algunos. ¿Será cierto eso? ¿Sí? ¿Será cierto? +4 dicen por ahí. Entonces veamos. -2. Entonces tenemos 4 cargas negativas, necesitamos 4 cargas positivas. 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Pues aquí va, como es un azufre, perdón, puse 6 y son 4, ¿verdad? +4. 4 cargas positivas, como es un azufre, sería +4. Y por lo tanto el azufre está actuando con +4 aquí, miren, +4. También existe otro compuesto que se forma del oxígeno con azufre. ¿Con cuánto actúa ahí? ¿Con cuánto está actuando el azufre aquí? Con 2, dicen por ahí. ¿Sí? Con +2. Veamos, oxígeno -2. Yo lo estoy haciendo de esta manera para que lo vayan viendo, jóvenes. Pero si ustedes lo pueden hacer mentalmente, excelente, no hay problema. Tenemos un oxígeno y un azufre. Entonces sería 2 cargas negativas porque es un oxígeno por -2. Alguien dice ahí +4, pero yo creo que todavía está hablando del anterior. Entonces,
Aquí serían, necesitamos dos cargas positivas para que sea neutra nuestra molécula. Entonces sería más 2 y 1 más 2, ¿verdad? Solo es un azufre. Entonces está actuando con más 2. Estaría actuando con más 2. Estamos actuando con más 2. Otra cuestión, vamos a ver. Entonces vean, ¿qué característica miran aquí ustedes con el azufre? ¿Qué pasó aquí con el azufre en estos compuestos? Ahí sí con micrófono, cuéntenme. ¿Qué característica vieron ahí? Que va variando dependiendo de cuántos átomos tenga. Ajá, que puede, Varía los átomos, en relación a los átomos de oxígeno. que puede variar en relación a los átomos de oxígeno. ¿Sí? Puede variar. Entonces, si se dan cuenta, lo que hablábamos allá arribita, donde les decía que los no metales, cuando son menos electronegativos, actúan con número positivo. Y este puede variar, ¿verdad? Puede variar. Si se dan cuenta ahí, puede variar. Y entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el... Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. Sin miedo, jóvenes, por favor. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre, jóvenes? 6. 16. 6. Son 6. 6. Son de la columna 16, pero tiene 6 electrones de valencia. El azufre tiene 6 electrones de valencia. Entonces tenemos aquí al azufre. Dijimos que tiene 6 electrones de valencia, igual que el oxígeno. El oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo, miren. A la columna 16, oxígeno y azufre están también. Pero como el oxígeno es más electronegativo que el azufre, él actúa con carga negativa. Entonces, los electrones de valencia, puede que ocurra que participen todos sus electrones de valencia o solo algunos. Y en base a esto quiero que ustedes me digan, ¿cuántos electrones de valencia están actuando en cada uno de los compuestos? ¿Cuántos electrones de valencia están actuando aquí, aquí y aquí? Tanto para el azufre como para el oxígeno. Azufre, oxígeno, azufre, oxígeno. ¿Cuántos creen ustedes que están participando ahí de los electrones de valencia? En el primer azufre, 1. Un electrón. En el primer azufre, un electrón. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a poner aquí al oxígeno, miren. Por ejemplo, en este que está aquí, este de aquí, me está diciendo que solo tenemos uno, ¿verdad? ¿Sí? Uno de cada uno. Entonces lo que está ocurriendo es que están compartiendo electrones, ¿ven? Entonces hacen dos enlaces. Dos enlaces. Y cada uno de sus 6 electrones de valencia, ¿cuántos están poniendo a disposición para enlaces? Aquí, para este. 2. Están poniendo 2 electrones de valencia y el oxígeno también, 2 electrones de valencia. ¿Y cuál es su número de oxidación? ¿Cuál es el número de oxidación del azufre aquí? Más 2.
más 2. ¿Cuántos electrones de valencia está poniendo a disposición para enlaces? 2, ¿verdad? El oxígeno, como menos 2, ¿cuántos electrones está poniendo a disposición? 2. Entonces la valencia, en la valencia está de la mano con el número de electrones. Sí, el número de oxidación tiene relación con el número de electrones de valencia que pone a disposición. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos electrones de valencia está poniendo cada oxígeno? 4. ¿Cada oxígeno? 2. Cada oxígeno, 2, ¿verdad? Cada oxígeno está poniendo 2. Entonces, los electrones de valencia que están actuando aquí son 2 por cada oxígeno. 2 por cada oxígeno. ¿Y el azufre? 4. De los 6 electrones de valencia que tiene el azufre, está poniendo 4 a disposición. Para hacer los enlaces, miren, 4. ¿Y en este? ¿En este otro? ¿Quién me dice? El oxígeno 6. El oxígeno está poniendo 2. El oxígeno sigue poniendo los 2, ¿sí? Ingeniero, cada oxígeno pone 2, pero entre los 3 se ponen 6, ¿verdad? En total serían 6, ajá. Ah, ok. Y podríamos hablar de que en total serían 6, ¿verdad? Total. Para que no se pierdan, en total serían 6 electrones de valencia. Aquí en total serían 4 electrones de valencia. ¿Sí? Que es donde se equilibran, ¿verdad? 4 pone el azufre y 4 pone el oxígeno. No siempre va a ser así, pero en la mayoría de ocasiones, cuando son covalentes, cada uno pone un electrón, ¿verdad? Para cada enlace. ¿Y aquí? ¿Cuánto va a poner el azufre? 6. 6, ¿verdad? 6. Todos los electrones de valencia que tiene el azufre en este compuesto los va a poner a disposición. Los va a poner a disposición. Entonces va a tener 6 electrones de valencia el azufre. Solo el azufre va a poner 6 electrones de valencia. Y eso lo vamos a ver después en la clase de mañana, cuando veamos el objeto expandido, ¿verdad? Si él pone 6 electrones de valencia, ¿cuántos enlaces va a poder hacer? ¿Cuántos electrones va a tener alrededor de su átomo? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tiene 6 electrones de valencia. En este compuesto del azufre pone 4 electrones de valencia y aquí pone 2 para hacer enlaces. Entonces aquí se quedan 2 pares sin compartir. Aquí en este se queda un par sin compartir y aquí todos los electrones están compartidos. Y ya vamos a ver por qué sucede eso. Ya vamos a ver por qué sucede eso. ¿Alguna duda? Bueno, entonces continuemos. Esto ocurre con los compuestos binarios, ¿verdad? Los que solo tienen 2 tipos de átomos. Si se dan cuenta, solo hemos visto compuestos binarios. Por ejemplo, tiene hierro y oxígeno, azufre y oxígeno. Aquí arriba ese tiene sodio y cloro, sodio y azufre. Ingeniero, Ajá. disculpe, y el 0 ahí no. ¿Qué es lo que quiere decir el 0 entonces? ¿En dónde? En todos los, ahí por ejemplo, más 2 menos 2 igual 0, más 6 menos 6 igual a 0. El 0, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Ah, ya. Lo que pasa es que estos son compuestos, son moléculas, y las moléculas siempre tienen que ser neutras, porque la neutralidad les va a dar estabilidad. Eso es lo que siempre vamos a ir buscando. Ah, ok, ingeniero, gracias. Ajá, que siempre sean neutras. Eso es lo que vamos a ir buscando.
Después, ahorita cabal, vamos a entrar a ver algunos ejemplos donde nos vamos a encontrar con iones, ¿verdad? Que vamos a encontrarnos con iones. Pero aquí solo hemos visto compuestos binarios. Solo compuestos binarios. Ahora veamos, entremos en un compuesto ternario, que tenga 3 tipos de átomos. Pero antes vamos del hidrógeno prácticamente no hemos hecho ningún ejemplo. Vamos a ver si uno rápido. Por ejemplo, yo tengo el agua. El agua sabemos que el oxígeno con -2 y el agua con +1, ¿verdad? Cuando comprobamos, y esto nos da 0, tenemos un oxígeno por -2, -2, 2 hidrógenos por +1, que es un número de oxidación, +2, tenemos 0. Veamos, por ejemplo, también cuando el hidrógeno se une con el azufre, forma el sulfuro de hidrógeno. Con los nombres todavía no se preocupen, que eso lo vamos a entrar, sulfuro de hidrógeno. Entonces, en este caso, el azufre, como es más electronegativo que el hidrógeno, perdón, va a actuar con número negativo. ¿Con cuánto el azufre, jóvenes? Con -2, y el hidrógeno con +1. Entonces tenemos un azufre por -2, -2, vamos a ver si nos da 0, 2 por +1, +2. Estamos bien, es +1 el hidrógeno y -2 el azufre. Pero entremos a compuestos ternarios. Por ejemplo, venimos y tenemos al ácido nítrico, se llama este. Sí. Ácido nítrico. Entonces lo que ocurre es que aquí lo que tenemos que hacer es ver de quiénes ya sabemos. De quiénes ya sabemos los números de oxidación, jóvenes. Del oxígeno. Del oxígeno y del hidrógeno. Oxígeno -2 y el hidrógeno +1, ¿verdad? Recuerden que esto, como es una molécula, como es un compuesto, es una molécula, tiene que dar 0. Entonces venimos oxígeno, 3 por -2, -6. Hidrógeno solo tenemos 1. 1 por +1, +1. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta para que me dé 0? 5. 5. 5, ¿verdad? 5. 0. Entonces, como solo tengo un nitrógeno, el nitrógeno va a actuar con +5. Pero digamos, si lo quiero ver de manera matemática, podríamos hablar, tenemos hidrógeno, HNO3, ¿verdad? Ácido nítrico. Entonces quiere decir que aquí tengo +1 y -2. Podríamos dar que X es el nitrógeno, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría planteado? Nos quedaría 1, sería un nitrógeno, solo tengo 1, miren, 1 por su carga, +1, más nitrógeno que tengo 1, un nitrógeno por su carga que no la sé, más 3 oxígenos por su carga que es -2. ¿Y todo esto cuánto nos tiene que dar? 0. Tiene que dar 0, ¿verdad? Porque la carga de una molécula es 0. Aquí tenemos 1 por +1, 1. 1 por X, X. Y 3 por -2, -6, ¿verdad? Más por menos da menos, entonces sería -6 igual a 0. Aquí me queda que X es igual a 6, el 6 pasa a sumar y el 1 pasa a restar, 6 menos 1. Sabemos que X es igual a +5. Lo que habíamos visto aquí, ¿verdad? Si a ustedes les cuesta verlo por lógica, lo pueden plantear de manera matemática aquí. También es válido. Por ejemplo, vamos a ver aquí también el ácido fosfórico.
¿Con cuánto actúa el fósforo, jóvenes? ¿Cuánto actúa el fósforo? Porque es una ventaja de que el oxígeno sabemos que es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Más 5. Con 5. Más 5. Más 5, ¿sí? Digamos, si lo quisiéramos plantear aquí de manera matemática, podríamos hablar que tengo tres hidrógenos con carga de más 1. Tengo un fósforo, que no lo sé, ¿verdad? Más un fósforo que no sé su carga. Más 4 oxígenos por menos 2. Todo esto me tiene que dar 0. Porque yo sé que esta es una molécula, es un compuesto, tiene que dar 0. Entonces tenemos aquí 3 por más 1, 3, más 1 por x, x, más 4 por menos 2, menos 8, igual a 0. X es igual a 8, menos 3. X es igual a más 5. Por pura coincidencia, aquí está dando más 5, más 5. No siempre le va a dar más 5, jóvenes. No vayan a pensar que eso siempre va a ser más 5, ¿verdad? ¿Sí? Más 5, más 5. Entonces el fósforo está actuando aquí con más 5 y el nitrógeno aquí con más 5. 5 y más 5. Esto puede ser relativamente fácil. Donde de repente se les puede complicar en algún momento es que, por ejemplo, ustedes pueden encontrarse con él. Nitrato de calcio se llama este. Nitrato de calcio. El nitrato de calcio, aquí lo que ocurre es que es un compuesto ternario, pero tiene dos tipos de átomos en medio dentro de un paréntesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿de cuál sabemos ahí el número de oxidación? Del oxígeno. Del oxígeno. Sabemos del oxígeno. Veamos el calcio. ¿De qué columna es el calcio? De la 2, miren. ¿Qué número de oxidación presentan los de esta columna? ¿Cuánto? Más 2. Más 2, ¿verdad? Más 2. Miren, más 2. Aquí hay algo que de repente les va a facilitar cómo trabajarlo. Vean, les voy a mostrar algo. ¿Cómo podríamos trabajar esto? Es decir, si el calcio tiene más 2, tiene 2 cargas positivas. Y eso está interactuando con todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué carga debería de tener todo lo que está adentro del paréntesis? El doble. ¿Cuánto tiene aquí? 2. Oxígeno debería de tener 6. Ajá, 6. Pero digamos que si solo vemos lo que está adentro, ¿qué carga deberíamos de ponerle aquí afuera del paréntesis? Carga negativa. ¿Cuánto? ¿Cuántos, jóvenes? menos 2. Menos 2. Si ponemos menos 2, 2 por menos 2, miren, 2 por menos 2, ¿cuánto nos da aquí? 4, ¿verdad? Y me quedaría aquí, ¿cuánto? No me quedaría 0, me quedaría menos 2. 2 menos 1. Debería de ser aquí, para que mis cargas, por aquí me tiene que dar menos 2, miren, todo lo que está dentro del paréntesis me tiene que dar menos 2. Entonces sería 2 por menos 1, 2 por menos 1 menos 2. Entonces tomo este de aquí y lo saco y digo, bueno, entonces este NO3 tiene carga de ¿cuánto? Menos 1. Menos 1, lo agarro como un ion, miren, lo agarro como un ion y me va a quedar que me tiene que dar menos 1. Me tiene que dar menos 1. Entonces ahora sí ya lo puedo tomar y decir, ¿cuánto tiene el oxígeno? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto me da? 3 por menos 2, menos 6. ¿Cuántas cargas positivas necesito para que me dé menos 1? 5.
5, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como solo es un nitrógeno, el nitrógeno va a actuar con más 5. Entonces, aquí se dan cuenta, calcio, el calcio como más 2, calcio como más 2, el nitrógeno como más 5 y el oxígeno con menos 2. Esa fue una forma de buscarle, ¿verdad? Fue una forma de buscarle, pero alguien de repente va a querer decir, pero yo lo quiero trabajar así como está, no lo quiero desglosar. ¿Sí? Yo no lo quiero desglosar, entonces vengo y digo el calcio más 2, el oxígeno menos 6, oxígeno menos 6, entonces viene y dice, aquí tengo un calcio, sería más 2. Aquí me dice que debe darme 0, entonces van a venir ustedes y dicen 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Por menos 6, serían 6 átomos por 6, perdón, es menos 2, ¿verdad? No sé por qué estaba poniendo aquí. Perdón, jóvenes, vamos a ver aquí. Ya los estoy confundiendo aquí. Oxígeno es menos 2. Sería aquí 2 por 3, 6 por menos 2, menos 12, ¿verdad? Y ahora el nitrógeno, alguien va a decir, necesito 10 cargas positivas para que sea 0. Entonces, como son 2 nitrógenos, necesito más 5. Más 5 y ahí tendría, ¿verdad? 2 nitrógenos más 5. Si quieren lo trabajan así, si quieren lo trabajan así, como ustedes quieran trabajarlo, jóvenes. Como se les haga más fácil. ¿Alguna duda? Para que tal vez les surjan algunas dudas. Voy a compartir el enlace de esta en el chat de la reunión. ¿Sí? Es una actividad donde van a calcular los números de oxidación a cada uno de los átomos de los elementos. Cuando lo terminen, le toman captura, miren aquí abajo les dice, aquí abajo les va a decir terminado, le dan terminar y vamos a ver cómo les va. Lo que me interesa es solo que hagan el inciso número 1 del enlace que les di, solo el 1. Si quieren hacer los demás, háganlos, pero me interesa más el 1. Simplemente quiero que el 1 le den terminado y ahí le toman captura y me lo comparten aquí en el chat de la reunión, por favor. Cualquier duda que se les vaya surgiendo, me van diciendo.